Y ahora presentamos Impacto Cristiano, Lejos de aquí, tan lejos del un programa de fe, esperanza y amor, del lugar que tiene el propósito de presentar a la divina persona de Jesucristo como la única alternativa para un mundo que cada vez se hunde más en una crisis sin solución. en la tierra prometida es que Impacto Cristiano dicen que es hogar. se transmite bajo la coordinación y dirección Oh, de Hugo Melvin Aldana. ya será. En el aire, Dicen de un hogar donde los fieles Impacto Cristiano. de esa tierra que Buen día, respetables televidentes. Qué gusto poder estar con ustedes de nuevo para presentarles este programa Impacto Cristiano de Televisión. Les saluda el pastor Hugo Melvin Aldana y espero que el material que he preparado para este programa sea para usted de mucha bendición. Ahora le invito a escuchar el siguiente himno. ¿Quién montañas mueve que te puedan estorbar? ¿Quién las alza del camino? ¿Quién las quitará? ¿Quién cuando oramos viene y prueba su poder? Es mi Cristo, solo Él, solo Él. Las divinas manos de Jesús tienen poder. Sana a los enfermos y transforma todo ser. Todo le es posible y Él es mi amigo fiel. Es mi Cristo, solo Él es Él. Quien al corazón que sufre puede consolar, quien el bálsamo que sana puede derramar, quien ahuyenta las tinieblas, canto nuevo da, es mi Cristo, solo Él, solo Él. Las divinas manos de Jesús tienen poder. Sana a los enfermos y transforma todo ser. Todo le es posible y Él es mi amigo fiel. Es mi Cristo, solo Él, tan solo Él, quien te librará del mal y siempre te guiará, quien te da poder para que puedas continuar, quien su gracia da para que puedas perdurar, es mi Cristo, solo Él, solo Él. Las divinas manos de Jesús tienen poder. Sana a los enfermos y transforma todo ser. Todo le es posible y Él es mi amigo fiel. Es mi Cristo, solo Él, mi Jesucristo, solo Él.
Escucha el programa Impacto Cristiano con una voz de esperanza para el mundo. El mensaje de hoy se titula Tres advertencias. Tres advertencias. Y el pasaje está en Hebreos, capítulo 2, versículos 1 al versículo 4. Este pasaje nos va a hablar en cuanto a que estemos advertidos en cuanto a mantenernos firmes en los caminos del Señor. Siempre existe el peligro de desviarnos. Siempre existe el peligro de que vayamos hacia abajo. Una cosa, dijo alguien, es llegar al éxito y otra cosa es mantenernos en el éxito. Y nosotros, gracias a Dios, hemos alcanzado, o Dios nos ha alcanzado, hemos tenido lo que le llamamos la salvación en Cristo Jesús, pero está el peligro de alejarnos de nuestra salvación, y por eso es que necesitamos advertirnos del peligro latente que existe en cuanto a que nos descuidemos en los caminos del Señor. La primera advertencia que encontramos aquí en este pasaje es la advertencia de prestar atención. Prestar atención. Dice el versículo 1. Por tanto es necesario, y oiga esas palabras, por tanto es necesario que con más diligencia, si antes teníamos diligencia, hay que poner más diligencia, demos atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Aquí dice que tenemos que prestar atención a las verdades que nosotros los cristianos hemos escuchado. Y esa palabra, esa expresión, por tanto, nos hace un par de conexiones hacia lo que los versículos anteriores decían. Un por tanto que conecta el mensaje que nosotros hemos escuchado con el mensaje de los profetas. Dijo el versículo 1, Dios habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, hoy nos ha hablado por su Hijo, etcétera, etcétera. Los profetas de la antigüedad fueron hombres grandes, ilustres. Por ejemplo, Abraham fue grande, Moisés, grandísimo profeta, Isaías, Jeremías, el mismo David, Salomón, etcétera. Fueron mensajeros, voceros especiales de Dios. Pero este libro va a decir que Jesucristo es superior a ellos, superior a cada uno de ellos y a todos juntos. Ni todos juntos superan a Jesucristo, porque Jesucristo es el Hijo de Dios y más aún, Jesucristo es Dios mismo. Él es el vocero inigualable de Dios. Por tanto, debemos de atender más porque el mensaje que nosotros hemos escuchado es superior al mensaje que los profetas dieron. ¿Por qué razón? Porque la revelación ha venido así de menos a más. Dios ha venido hablando y hablando de diferentes maneras, y habló por los profetas, pero ahora su revelación máxima, su revelación suprema es en Cristo Jesús. Por tanto, también nos conecta con el ministerio de los ángeles. Los judíos creían mucho en los ángeles y de acuerdo a la trascendencia de Dios, ellos pensaban que los ángeles eran la familia de Dios y que Dios nos hablaba a nosotros por medio de ángeles. De hecho, la ley dice la Biblia que Dios la dio por medio de ángeles a Moisés. Pero también ellos decían que los ángeles hacían de intermediarios entre los hombres y Dios. Ellos eran los que llevaban las oraciones del pueblo de Dios a Dios mismo. Las oraciones no llegaban directas, llegaban a través de ángeles. Pues esas palabras que dieron los ángeles, que son maravillosos y gloriosos seres que fueron creados por el Señor, dice el Señor, el mensaje que nosotros hemos recibido es superior al mensaje de los ángeles, es más grande, es supremo. Y Jesucristo no es como los ángeles. Algunos dicen que es un ángel, pero no. Los ángeles fueron creados por Él mismo. Jesucristo es Dios mismo, es Dios con nosotros. Aún más dice la Biblia en el capítulo 1 de este mismo libro, y que los ángeles deben de adorar a Jesucristo. Jesucristo no los adora a ellos, pero ellos toditos tienen que postrarse delante de Dios. Ahora, dice Pablo, si esos mensajes fueron dados por profetas, por ángeles, el mensaje que nosotros hemos recibido, el gran mensaje del Evangelio, es superior. Por lo tanto, hay que poner más diligencia, más ferviente atención, escuchar con más fuerza que nunca, prestar más atención que nunca,
porque dice que las palabras de la ley dadas por ángeles fue terrible. ¿Cuánto más la palabra que nosotros hemos escuchado, la palabra del Evangelio? Y aquí esta primera advertencia viene en contra de los deslices. Dice aquí, es menester que con más atención, pongamos más atención a lo que hemos oído. Dice, no sea que nos deslicemos. Esa palabra deslizarse tiene la idea, por ejemplo, de un recipiente que está lleno de agua, pero que en aquellos tiempos se usaban los recipientes de barro, de arcilla. En mi niñez recuerdo todavía que en la casa de mi abuela había lo que se llamaban filtros de piedra. Y esos filtros de piedra abajo iba un cántaro. Pero a veces el cántaro se le pasaba el agua. Entonces cuando uno iba a buscar agua al cántaro ya no había, porque se había pasado toda. Y los abuelos decían, ese cántaro está pasoso, porque se pasaba el agua. Entonces esa manera de deslizarse sin que uno ni siquiera se dé cuenta, esa es la idea aquí. O como esos tambos de gas propano que existen y que se les fuga el gas por la válvula. Y usted tiene conectado el tambo y cuando usted ve, el tambo ya casi no tiene gas. ¿Por qué razón? Porque se fuga. Por eso algunas compañías le ponen un mal olor al gas para que cuando se esté escapando se sienta el mal olor y se dé cuenta que hay fuga de gas. Pues está diciendo aquí el escritor que también nosotros, nuestra salvación, de pronto, si no cuidamos nuestra salvación, si no atendemos a lo que se nos ha dicho por medio de Cristo, pudiéramos irnos deslizando, nos pudiéramos ir quedando vacíos. Y hay síntomas de muchas personas que se han deslizado. Cuando una persona ya no quiere orar en privado, cuando ya no quiere leer y estudiar su Biblia, cuando ya pone excusas para ir a la iglesia, cuando le gusta más escuchar la música secular con contenidos que no edifican, cuando sus emociones ya no son escuchar la palabra de Dios, sino que escuchar otra cosa, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que son una sintomatología de que se está uno alejando de Dios, se está poco a poco deslizando. Cuando la persona ya comete pecados que no le duelen, y muchas personas se alejan de Dios cada vez más y no son, pues, alguien dijo, no son tantos los que pecan así decididamente, pero son muchos los que pecan poco a poco, que se van siendo insensibles y se van yendo poco a poco de la vida cristiana. Hay que tener cuidado con eso, con los deslices. Pero luego habla de una advertencia del juicio según la ley. Dice el verso 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tenemos una salvación tan grande? Aquí está haciendo una comparación entre el castigo por desobedecer la ley y el castigo por desobedecer el Evangelio. El mensaje de los ángeles fue el mensaje de la ley, porque como dije, Dios le dio la ley, según dice el Antiguo Testamento, a los ángeles y los ángeles a Moisés. Ellos fungieron ahí como mediadores entre Dios y los hombres y entregaron algo muy grande como fue la ley de Dios. Esa ley que un día llegaría a su cumplimiento. Pero dice aquí el escritor que el juicio de la ley era muy estricto y toda transgresión tuvo justa retribución. Transgresión aquí quiere decir pecar a sabiendas. Transgresión aquí quiere decir pecar voluntariamente, pecar decididamente, saber que algo es malo y se hace. Es una desobediencia deliberada. Hay por ahí algunas cosas malas que se hacen sin mala intención, cosas accidentales. Pero transgresión no es hacer cosas malas por accidente, sino hacer las cosas malas a sabiendas, pecar voluntariamente, actuar con soberbia. Esos pecados de transgresión dice que fueron terriblemente castigados. Pues el asunto de descuidar la salvación o pecar nosotros conociendo las cosas de Dios, esas cosas son terribles. Hay gente que anda pecando y pecando como si nada, y eso es muy peligroso. Ahora, la tercera advertencia está diciendo, cuidado con deslizarnos. Segundo, tengan cuidado porque si hacemos una comparación entre la palabra que Dios dio por medio de los ángeles a Moisés, fue terrible, los castigos fueron terribles, y ahora dice,
la tercera advertencia del juicio según la palabra del Señor, la palabra que hemos recibido. Dice el verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y a mí me impacta esto porque aquí ni siquiera está hablando de unos pecados de transgresión así tan horribles como matar y hacer todo ese tipo de cosas. Pero está hablando del descuido. Fíjese usted, el descuido. ¿Quién había pensado que el descuido puede ser un gran pecado? Pero aquí dice, ¿cómo escaparemos nosotros, los que hemos escuchado esta palabra tan sublime? El mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es el mensaje supremo, máximo, que Dios ha dado. La revelación máxima, la revelación suprema. La revelación que dio por los ángeles, la ley, era grande, era fuerte, era maravilloso, pero todavía no era el mensaje supremo, como es el mensaje en Cristo, porque va a decir, dijo en los versículos anteriores, que hoy Dios nos ha hablado por su Hijo, y ya no hay más revelación que esa. Ahora, esa revelación que nosotros tenemos se puede descuidar. Y dice aquí, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Que primero fue anunciada por el Señor. El Señor mismo fue el que empezó a predicar el Evangelio, a decir, arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. Y fue confirmada por los que lo oyeron. Y testificó Dios, dice, juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros. Esos milagros o prodigios acompañaron al mensaje del Evangelio en Cristo y también en los primeros cristianos. Y muchos repartimientos del Espíritu según su voluntad. O sea que el gran mensaje que tenemos nosotros es un mensaje extraordinario. Es el mensaje supremo, el mensaje que tenemos en Cristo Jesús. Entonces aquí dice que hay un juicio más severo que el juicio según la ley. ¡Qué barbaridad! Dice aquí que cómo vamos a escapar si tenemos en poco una salvación tan grande. Aquí está diciendo que nuestra salvación es muy grande. ¿Por qué razón? Porque mientras más fuerte es el pecado, más fuerte es la pena. Y mientras más fuerte es la pena, más fuerte tiene que ser la salvación. Más grande tiene que ser la salvación. Y nosotros, usted sabe, vivimos en un mundo cargado de mucha maldad, mucha mentira, engaño, robo, asesinato, terror, matanzas, guerras, inmoralidad, adulterio, obscenidades, suciedad, inmundicia, corrupción de la conducta, laceraciones, dolor, enfermedad, etcétera, etcétera. Y sabe usted, no hay más maldad, no hay, ¿qué quiero decir? Ya la maldad, quiero decir, es imposible de enumerarlas. Es que es tanta la maldad, es tanto el salvajismo. Pero así como es tanto el salvajismo, así como es tan fuerte el pecado, también tenemos una salvación tan grande, tan poderosa en Cristo, que lo puede cubrir todo. Si la maldad es grande, grande tiene que ser la salvación. Y grande es la salvación. Esta gran salvación nos salva para llevarnos a Dios. Nos gana la aceptación de Dios. Nos proporciona la vida eterna con el Señor. Nos proporciona esta salvación un mundo sin sufrimientos, un mundo sin muerte, sin enfermedades, sin dolor en el reino eterno del Señor. Un mundo de mansiones lindas. Nos regala este mensaje, esta salvación, una vida gloriosa de servir a Dios, una vida eterna, una vida abundante. Esta salvación nos proporciona a nuestro Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios. Nos proporciona a su Espíritu Santo. Nos da un Dios que nos ama. Entonces, nosotros no podemos, menos no debemos, descuidar esta salvación tan grande. ¿Cómo escaparemos? Dice aquí. Si la descuidamos, ¿cómo vamos a escapar? Imposible que podamos escapar. Dios no nos deja escapar si nosotros descuidamos la salvación tan grande que Dios nos ha dado. Nuestra salvación no es cosa poca. Nuestra salvación no es algo de poca monta. Es algo muy especial, muy grande que Dios nos ha dado a los cristianos. Dice aquí que si nosotros la descuidamos, si nosotros descuidamos la salvación, no habrá escape del juicio venidero. Ese mensaje que Cristo mismo proclamó, ese mensaje que Cristo mismo trajo, el Evangelio bendito, ese mensaje tan maravilloso que fue comprado a precio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario.
si se descuida esa salvación, viene juicio. Quien trata a Jesucristo con menosprecio, ¿qué puede esperar? No habrá manera de escapar del juicio venidero. Dice aquí, hay muchos testigos de lo que Cristo ha hecho. Dios mismo ha sido testigo. Dios dio tantos milagros para comprobar que el mensaje de Cristo es el mensaje de Dios. Dios dio tantos testigos oculares, como los apóstoles y tantos cristianos que vieron a Cristo obrar, vieron a Cristo hacer tantas maravillas y que proclamaron su salvación. Dios dio testimonio de todas estas cosas. El mensaje es enorme, el mensaje es grande. El profeta Jeremías dijo en el capítulo 11, verso 11 de su libro, creo que aquí vienen a colación sus palabras. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir y clamarán a mí y no los oiré. Ah, sí. El que transgrede la palabra de Dios, le viene juicio. Pues cuánto más el que descuida, dice, la salvación que Cristo Jesús nos ha dado. Estamos advertidos entonces, amados televidentes. Estamos advertidos. Número 1, debemos de prestar atención a lo que hemos oído. ¿Qué hemos oído? La palabra, el evangelio bendito, por gracia. Número 2, estamos advertidos a recordar la paga por desobedecer la ley mosaica, que es una ley que ya fue cumplida y que ahora estamos lo que se llama el pacto de la gracia. Y eso es la tercera advertencia, a recordar el juicio por descuidar esa palabra de la gracia, del evangelio que tenemos el día de hoy. ¿Qué está haciendo usted con esta palabra del evangelio? ¿Está viviendo una vida de santidad, una vida de obediencia, una vida de entrega, una vida consagrada, una vida de temor, una vida piadosa? ¿Está usted valorando lo que Cristo ha hecho por usted? ¿Está usted valorando, está apreciando tan maravilloso mensaje que tenemos? El mensaje máximo. Dios habló muchas veces a los padres por los profetas. Hoy, su revelación máxima, suprema, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien es el universo, a quien los ángeles mismos deben de adorarle. Esa es la gran herencia, el gran legado que tenemos nosotros hoy. ¿Lo estamos apreciando? ¿Lo estamos viviendo? ¿Estamos con temor de Dios? ¿Estamos viviendo en santidad como dice Dios, no como dice la gente? ¿Qué va a hacer usted con esa palabra en su vida el día de hoy? ¿Se está alejando de Dios? Vuelva, conságrese al Señor. Y usted que no le ha conocido, entréguese a Cristo Jesús. Porque oír este evangelio tiene la gran responsabilidad de que hay que entregar cuentas delante de Él. Oremos. Padre, gracias por tu palabra linda y bendita. Gracias, Señor, por ese evangelio maravilloso que tú nos has dado. Ayúdanos, Padre Santo, a que cada día, como dice tu palabra, con más diligencia atendamos a esto. Que no nos descuidemos, Padre. Que no nos deslicemos poco a poco. Que no permitamos que nada ni nadie nos quite, nos robe el impulso, nos robe, Señor, nuestra motivación a seguirte con todo nuestro corazón. Porque somos responsables de este mensaje que hemos oído, por el cual vivimos y por el cual debemos de dar cuenta un día. Gracias, Padre Santo, te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Ha habido un cambio en mí, volví a nacer por el Señor, volví a nacer por el Calvario, gracias a Cristo que volví a nacer. Pasa que yo soy un necio al decir, no me avergüenzo, no me avergüenzo.
día le pedí al Señor que obrara en mí, y fue cuando volví a nacer. Volví a nacer, ha habido un cambio en mí. Volví a nacer por el Señor. Volví a nacer por el Calvario. Gracias a Cristo que volví a nacer. Hemos presentado Impacto Cristiano. Gracias por la sintonía al programa de hoy. Será hasta la próxima cuando presentemos uno similar. Del cielo está mi hogar. Cordialmente le saluda Hugo Melvin Aldana. Que tormento no habrá. Hasta la próxima. Oh, me dicen que en glorioso día será. Adiós. Oh, glorioso día será, cuando en la tierra prometida esté, y me dicen que es hogar